Ahora vamos a hablar sobre la inmunidad y posteriormente vamos a hablar sobre la patogenia de la infección bacteriana. En nuestra piel se encuentran unos receptores de reconocimiento de patrones de los queratinocitos. Estos receptores de reconocimiento de patrones de queratinocitos son importantes para reconocer los microorganismos patógenos de la piel de los microorganismos comensales de la piel. Y nuestro cuerpo puede generar péptidos antimicrobianos de forma natural, que son parte de la inmunidad innata, junto con la enzima lisosima, que es una enzima bactericida que degrada el peptidoglucano. La lisosima la encontramos en el moco cervical, en la saliva y en las lágrimas. Hay dos tipos de inmunidad: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En la inmunidad innata no hay memoria inmunológica. Tanto los macrófagos como los neutrófilos son fagocitos. Los linfocitos natural killer y los linfocitos T hacen parte de la inmunidad innata, mientras que la inmunidad adaptativa sí hay memoria inmunológica y hay producción de anticuerpos o inmunoglobulinas por parte de los linfocitos B. Pero ¿de dónde surge el linfocito B y el linfocito T? Surgen de la célula madre hematopoyética de la médula ósea. A partir de aquí salen dos líneas: la línea mieloide, lo que comprende la línea mieloide comprende a los granulocitos, y los granulocitos son eosinófilos, basófilos y los neutrófilos. Sin embargo, hay otras células que también son parte de la línea mieloide, como lo que son macrófagos o mastocitos, megacariocitos o plaquetas, eritrocitos o glóbulos rojos o hematíes, y la línea linfoide, que son los linfocitos T. Los linfocitos B y los linfocitos natural killer también hacen parte de la línea linfoide. Los linfocitos B se encuentran en el vaso y los linfocitos T se encuentran en el timo. ¿Mediante cuál mecanismo los linfocitos B generan anticuerpos o inmunoglobulinas? Hay algo que se llama antígenos o inmunógenos. Estos antígenos inmunógenos son importantes para la generación de anticuerpos por los linfocitos B. Los fragmentos peptídicos antigénicos microbianos y los alérgenos son inmunógenos, o sea, permiten la generación de anticuerpos por los linfocitos B. Estos fragmentos peptídicos antigénicos van a ser presentados por una célula presentadora de antígeno, y las células presentadoras de antígeno son los linfocitos B, las células dendríticas y los macrófagos. Para que estos fragmentos peptídicos antigénicos sean presentados por una célula presentadora de antígeno a un linfocito T, el sistema inmunitario necesita reconocer lo propio de lo ajeno mediante el pasaporte de la inmunidad, que es conocido como el antígeno leucocitario humano o complejo mayor de histocompatibilidad. El sistema inmunitario puede reconocer lo propio de lo ajeno. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad se va a unir a los fragmentos peptídicos antigénicos presentados por las células presentadoras de antígeno, para que a su vez los linfocitos T generen una respuesta inmunitaria o generen citocina, y las citocinas son proteínas importantes para la regulación de la respuesta inmunitaria, son importantes para la comunicación celular, la diferenciación celular. A su vez, estas citocinas liberadas por los linfocitos T van a inducir la proliferación clonal de los linfocitos B y la subsiguiente liberación de anticuerpos e inmunoglobulinas por parte de los linfocitos B. Hablemos ahora de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son parte de las proteínas plasmáticas. Las inmunoglobulinas tienen una cadena pesada y una cadena ligera de inmunoglobulina. Tienen unas porciones constantes y unas porciones variables. Hay una porción FC o fragmento cristalizable de la inmunoglobulina que es importante para la activación de la vía del complemento y los fagocitos. También una parte de la inmunoglobulina que se va a unir a estos fragmentos peptídicos antigénicos microbianos, que se denomina el fragmento FAT. Las inmunoglobulinas las podemos clasificar en inmunoglobulina gamma, inmunoglobulina mu, inmunoglobulina Lipson, inmunoglobulina delta y inmunoglobulina alfa. La inmunoglobulina gamma se transmite transplacentariamente al recién nacido. La inmunoglobulina gamma es importante para la axonización, la fagocitosis, la activación de la vía del complemento, para atacar bacterias encapsuladas. Por su parte, la inmunoglobulina mu no se transmite vía transplacentaria, es importante para atacar los virus y las bacterias. La inmunoglobulina alfa, al igual que la inmunoglobulina mu, ataca los virus y las bacterias. La inmunoglobulina alfa la encontramos en la leche, en la saliva, en el sistema gastrointestinal, en el sistema genitourinario, en el sistema respiratorio. La inmunoglobulina Lipson participa en las reacciones alérgicas y anafilácticas. Los receptores de la inmunoglobulina Lipson son los mastocitos, los eosinófilos y los basófilos. La inmunoglobulina delta se encuentra en la superficie de los linfocitos B. Los anticuerpos inmunoglobulinas son importantes para la neutralización de toxinas bacterianas, como por ejemplo la toxina diftérica de Corynebacterium diphtheriae, que es el agente causal de la difteria; la toxina tetánica producida por Clostridium tetani, que es el agente causal del tétano; la toxina botulínica producida
por Clostridium botulinum, agente causal del botulismo. Los anticuerpos también son importantes para la neutralización de los virus y la inhibición de la replicación viral. Ahora vamos a mirar a los linfocitos T. Los linfocitos T tienen una subclasificación. Encontramos los linfocitos T CD4 y los linfocitos T CD8. Los linfocitos T CD4 y CD8 son correceptores del linfocito T. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Recuerdan a las células presentadoras de antígeno que presentaban a los fragmentos peptídicos antigénicos y que a su vez el complejo mayor de histocompatibilidad estaba unido a estos fragmentos peptídicos antigénicos para que el sistema inmunitario reconozca estos antígenos extraños y desencadene una respuesta inmunitaria? Pues resulta ser que para que haya una activación del linfocito T CD4 CD8 se tiene que haber un receptor del linfocito T unido al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y 2 para que haya una activación respectivamente del linfocito T CD4 y CD8. Los linfocitos T CD4 los podemos clasificar en linfocito T helper 1, linfocito T helper 2, linfocito T helper 17 y linfocito T regulador. Los linfocitos T CD8 son citotóxicos, pueden liberar algunas enzimas como lo que son las granzimas que pueden activar la vía de la apoptosis o la muerte celular programada en células virales como por ejemplo el virus de la inmunodeficiencia humana. Los linfocitos T CD8 citotóxicos también pueden generar otras enzimas como las perforinas y las granulicinas. Los linfocitos T, como dije en anteriores videos, pueden generar citocinas. Las citocinas son inmunorreguladoras, regulan la respuesta inmunitaria, como por ejemplo el interferón gamma, que es producido por el linfocito T helper 1. Este interferón gamma puede activar los macrófagos. Las citocinas también pueden suprimir la respuesta inmunitaria y ser antiinflamatorias, como por ejemplo el factor de crecimiento transformante beta y la interleucina número 10 producida por el linfocito T regulador. Los factores quimiotácticos y los factores de crecimiento también son citocinas, como la interleucina número 17 producida por el linfocito T helper 17, que es un factor quimiotáctico de neutrófilos y macrófagos, y la interleucina 8, que también es un factor quimiotáctico de neutrófilos. Las citocinas también son importantes para la hematopoiesis, como por ejemplo el factor de crecimiento de colonias de granulocitos y macrófagos. El linfocito T helper 2 se encarga de activar los mastocitos y los eosinófilos y contribuye a la síntesis de inmunoglobulina Erickson por parte de los linfocitos B. Las citocinas también son proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6. Las citocinas proinflamatorias también están asociadas con enfermedades infecciosas como la sepsis. Miremos ahora las reacciones de hipersensibilidad del sistema inmunitario. Reacciones de hipersensibilidad tipo 1, reacciones alérgicas o anafilácticas mediadas por la inmunoglobulina Erickson, como la rinitis alérgica, el asma y varios mediadores farmacológicamente activos asociados con reacciones alérgicas anafilácticas, como la histamina, es liberada por los gránulos de los mastocitos y los basófilos. La histamina causa vasodilatación, edemas y broncoespasmo. Otros mediadores de hipersensibilidad también son las prostaglandinas, que también causan broncoespasmo y edema. Los leucotrienos y las prostaglandinas provienen del ácido araquidónico. ¿Cuál es el tratamiento para una reacción anafiláctica? Pues los corticosteroides, los antihistamínicos, la adrenalina, soporte cardiovascular y ventilación artificial a grandes rasgos. Miremos algunos alérgenos como lo que son el polvo, los mariscos y el polen. Y como dije en anteriores videos, los alérgenos son antígenos. Para detectar algunos alérgenos se puede utilizar un test cutáneo de alergias. Ahora miremos las reacciones de hipersensibilidad tipo 2, mediada por la inmunoglobulina gamma, enfermedad hemolítica del recién nacido o eritroblastosis fetal, en la que hay una incompatibilidad del RH sanguíneo, y el RH sanguíneo de la madre es negativo y el RH sanguíneo del recién nacido es positivo. Entonces los linfocitos B de la madre generan anticuerpos inmunoglobulina gamma contra los eritrocitos del recién nacido, generando una hemólisis. Si hay una incompatibilidad con los antígenos eritrocitarios grupo sanguíneo A, B o en reacciones transfusionales, también se puede generar una anemia hemolítica. Reacciones de hipersensibilidad tipo 3, mediada por inmunocomplejos. Los inmunocomplejos son la unión de un antígeno y un anticuerpo que pueden estar presentes tanto en infecciones bacterianas como por ejemplo la glomerulonefritis post-streptocócica por Streptococcus pyogenes. Posterior a la infección por Streptococcus pyogenes se pueden acumular inmunocomplejos en los riñones, y esta acumulación de inmunocomplejos en los diferentes órganos puede
causar insuficiencia orgánica. Los inmunocomplejos también pueden estar presentes en las infecciones virales y en las enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo la artritis autoinmunitaria, la vasculitis autoinmunitaria, la nefritis autoinmunitaria, reacciones de hipersensibilidad tipo 4 mediada por células, en la que hay una interacción entre el antígeno y el linfocito T de liberación de citoquinas como la interleucina número 2 y el interferón gamma, como por ejemplo la hipersensibilidad cutánea, que puede ser causada por sustancias químicas como el níquel, el formaldehído, algunos medicamentos como las sulfonamidas, la neomicina o algunas plantas como la hiedra venenosa. En una hipersensibilidad cutánea hay eritema o enrojecimiento de la piel, prurito o picación en la piel, eczema o dermatitis, que es inflamación de la piel. Otro ejemplo de reacción de hipersensibilidad tipo 4 es la prueba de sensibilidad a la tuberculina, en la que puede haber induración y eritema en la piel, y la prueba de sensibilidad de tuberculina Mann-Touch se utiliza para el diagnóstico de la tuberculosis causada por Mycobacterium tuberculosis. Miremos ahora las inmunodeficiencias del sistema inmunitario. Las inmunodeficiencias pueden ser primarias o secundarias. En las inmunodeficiencias primarias hay trastornos monogénicos o defectos genéticos en los linfocitos T, en los linfocitos B, en los fagocitos, en el receptor del linfocito T, como por ejemplo la enfermedad granulomatosa crónica, en la que a pesar de que hay niveles normales de linfocitos T, linfocitos B y fagocitos, hay un defecto genético en el que los fagocitos no pueden producir especies reactivas de oxígeno como el radical superóxido. Esto se traduce en la incapacidad de poder destruir microbios como células bacterianas o fúngicas, de tal manera que hay susceptibilidad a mayores infecciones por hongos como por ejemplo el género Aspergillus, de bacterias como estafilococos. La enfermedad granulomatosa crónica se puede tratar con el interferón gamma y con un trasplante de las células madre. Otro ejemplo de inmunodeficiencia primaria es la inmunodeficiencia combinada grave, en la que hay también un defecto en los linfocitos T y en los linfocitos B. Inmunodeficiencias secundarias. Las inmunodeficiencias secundarias son causadas por virus, como por ejemplo el virus de la inmunodeficiencia humana ataca a los linfocitos TCD4. Posteriormente, el virus de la inmunodeficiencia humana va a hacer la replicación del ADN viral en el linfocito TCD4, generándose una disminución del recuento de linfocitos TCD4 y la subsiguiente formación del síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. Y esto es devastador para el sistema inmunitario porque se afecta la activación de macrófagos por parte del interferón gamma, se afecta la formación de inmunoglobulinas por parte del linfocito B, entre otros, porque se afectaría el linfocito T helper 1, linfocito T helper 2, linfocito T regulador y linfocito T helper 17, de los cuales ya se hablaron en anteriores videos, se hacen parte del linfocito TCD4, y esto conllevaría al desarrollo de infecciones oportunistas como por ejemplo neumonía por Pneumocystis jirovecii, que se da en pacientes inmunosuprimidos por síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. El virus de Epstein-Barr, agente causal de la mononucleosis infecciosa, causa inmunodeficiencia secundaria, ya que se ha visto mediante análisis genómico que puede producir la interleucina número 10, que es inmunosupresora, afectándose la formación de interferón gamma por parte del linfocito T helper 1. Otras causas de inmunodeficiencia secundaria son el cáncer, como por ejemplo los linfomas, la leucemia o el cáncer en sangre, en la que hay una disminución del recuento de los neutrófilos, una neutropenia, y los mielomas. Y algunos medicamentos causan inmunosupresión, como por ejemplo los quimioterapéuticos como el cisplatino y medicamentos inmunosupresores como la ciclosporina. Ahora miremos algunas pruebas de diagnóstico para enfermedades inmunitarias, como el enzimo inmunoanálisis, en el que se detecta anticuerpos unidos a enzimas. Este examen diagnóstico puede ser utilizado para detección de autoanticuerpos en enfermedades autoinmunitarias como lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren o esclerodermia. Y también se puede detectar la presencia de anticuerpos contra bacterias como por ejemplo Treponema pallidum, agente causal de la sífilis, entre otros usos. La inmunofluorescencia lo que se va a hacer es un marcaje de los anticuerpos con una sustancia fluorescente como fluoresceína, y también este examen se utiliza para la detección de autoanticuerpos en enfermedades autoinmunitarias. Inmunotransferencia de Western blot se utiliza para la detección de un antígeno en una proteína. Mediante electroforesis de gel se pueden separar las diferentes tipos de proteínas como alfa, beta, gamma globulinas, pero eso lo voy a dejar para otro video. Posteriormente se le va a agregar una membrana de nitrocelulosa al conjunto de proteínas y
Posteriormente se va a hacer la incubación. A esa membrana de nitrocelulosa se le va a agregar una muestra serológica del paciente y se va a hacer un marcaje con un anticuerpo. Posteriormente se va a hacer una detección colorimétrica. Este examen se utiliza para detección de autoanticuerpos en enfermedades autoinmunitarias. También la inmunotransferencia se utiliza para diagnóstico de virus de la hepatitis C y enfermedad del himen. La citometría de flujo se utiliza para ver el recuento de las células del linaje linfoide y mieloide, como por ejemplo recuento de linfocitos TCD4 en VIH. Suscríbete.